El 29 de octubre de 2024, Valencia fue testigo de una furia incontenible. Una tormenta que parecía eterna rompió las barreras de la tierra y del alma. El agua, que normalmente da vida, se convirtió en un torrente de destrucción. Muchas vidas arrancadas, desaparecidos y un legado de lodo y escombros que se extiende por años venideros. Las calles se llenaron de toneladas de desolación, mientras familias buscaban entre ruinas el eco de lo perdido. Con daños materiales valorados en millones de euros, Valencia quedó marcada, rota, pero no vencida. Allí, entre el caos y la impotencia, comenzó a brotar una semilla, la esperanza, nacida del arte y la solidaridad. De las aguas turbias emergió una idea luminosa: transformar el dolor en unión. En medio de la devastación surgió la propuesta de un concierto benéfico, un requiem de esperanza para las almas heridas. Como un río que busca su cauce, la música encontró el suyo en este acto, donde cada nota buscaría consolar y cada gesto reconstruir. Así nació no solo un evento, sino un movimiento que resonaría en el corazón de una ciudad que aprendía a levantarse. Soy Vicente Martínez Alpuente, soy director de orquesta, nacido en Valencia y tengo 48 años. Y mi pasión pues, es evidentemente la música. Esto nace evidentemente por la sensibilidad que tenemos con la tragedia que hemos tenido aquí en Valencia con esta maldita dana que ha arrasado a tanta gente, a tantas familias, ¿no? a tantas casas y tantas necesidades materiales que tiene la gente y que les han desaparecido, ¿no? Creo que como músico lo más bonito que podemos aportar es nuestro arte, ¿no? como artistas, como músicos, y hemos decidido, pues, no solo por mi parte, sino la de mucha gente, que con esta profesión tan bonita que tenemos, organizar este concierto, no solo que es benéfico, evidentemente es benéfico, pero también que es como un homenaje a las víctimas, ¿no? que han desaparecido en esta, pues como decíamos anteriormente, esta maldita tragedia que hemos padecido. Soy José Vicente Navarro, soy el presidente de la Asociación Cultural Lo Ratpenat, una asociación que se funda en la Renaixença en 1878 y profesionalmente soy economista y historiador del arte. Realmente Lo Ratpenat, desde su fundación, intenta de alguna forma ayudar, ¿no?, a la sociedad valenciana en todos aquellos aspectos o facetas en las que tiene alguna necesidad.
Eso eran aquellos momentos, en este momento las necesidades son diferentes. Desgraciadamente sigue existiendo una necesidad en cuanto a la cultura es un sector deficitario con muchas dificultades y además la Dana todavía ha aumentado estas dificultades en general. La música no puede deshacer el desastre ni devolver lo perdido, pero en su esencia habita la capacidad de sanar, de unir lo roto. Los organizadores, músicos y voluntarios vieron en este concierto no solo un acto artístico, sino un puente hacia la sanación colectiva. ¿Qué mayor consuelo que un requiem que abrace tanto la pérdida como la esperanza de un futuro mejor? La música es muy importante para los valencianos y hay varias secciones que giran en torno a la música. Hay un coro popular, hay una sección de músicos, de directores de orquesta, de músicos profesionales o aficionados, hay una rondalla y hay una sección también de danzas. Pero la sección de música, con sus directores, no compositores, se planteó organizar un concierto benéfico. El ver sufrir a tanta gente y el conocer a mucha gente que también son músicos y compañeros míos y han perdido todo lo que tenían. Entonces, yo necesitaba por dentro, me surgía que tenía que ayudar de alguna forma. Es una cosa muy bonita que los músicos, yo creo que con 4 cuerdas, si podemos echar una mano y hay que arrimar el hombro, y se puede, mientras se pueda, no tengo ninguna duda. Y a la llamada de Vicente Martínez Dalpuente contesté inmediatamente. Y aquí estoy, y feliz, la verdad. Tengo muchos amigos y compañeros familiares incluso que están pues, en Albal, Catarroja, Paiporta, Picaña, Massanassa, mucha gente muy afectada. Entonces yo he estado haciendo todo lo que he podido, buenamente lo que he podido por la gente, por mi gente cercana, y cuando me dijeron que de alguna manera podía participar en algo más, que tenía que ver encima con mi trabajo, con lo que forma parte de mi vida, que es la música, los coros. Yo sabía que la música que tanto nos une a esta gente que tanto ha perdido y a la gente que no es músico, pero que sabemos que se identifican con este tipo de arte, con esta profesión, pues yo me veía en la necesidad de hacer algo, ¿no? de poner de mi parte un granito de arena en todas las necesidades que tenemos, y fue pues así, pues poniendo mi profesión, lo único que sé hacer, que es música. Además, reunirme con un plantel de artistas jóvenes con una actitud increíble de entrega, de ganas de hacerlo bien, de calidad musical, es una cosa absolutamente extraordinaria. Pues a mí me mandaron un correo de la Joven Orquesta Nacional de España que reclutaba músicos para este proyecto y yo ni me lo pensé. Me parece muy importante con esta idea, que era visualizar un poco, ¿no?, el problema que pasó con todos los centros culturales, ¿no?, asociaciones causadas por Dana, ayudar a los músicos por aquí, asociaciones, para recaudar el dinero, ¿no?, y ayudarles. Rendíamos también homenaje a la cultura en general a través de la música y ayudábamos recaudando dinero para contribuir. Nosotros decidimos ayudar a la Federación de Entidades Musicales. La mitad de la recaudación irá a través de Cáritas a los damnificados y la mitad a la Federación de Sociedades Musicales. Siento que estoy ayudando a esas personas que lo han perdido todo y pues eso, me genera una satisfacción. Vale la pena, vale la pena. La emoción es muy grande y el amor y la música es muy poderosa. Convocar a músicos de tan diversos rincones no fue tarea sencilla. Cada voz, cada instrumento que respondió a la llamada fue un pequeño milagro en medio de un paisaje marcado por la tragedia. Pero, ¿cómo no unir fuerzas cuando la música tiene el poder de cruzar fronteras, idiomas,
y heridas. Este desafío logístico se convirtió en símbolo de que, incluso en la adversidad, el arte encuentra su camino. Podíamos haber buscado gente solo de Valencia, ¿no?, para este concierto, pero yo creo, yo lo que buscaba es que estaba habiendo mucha solidaridad en España, ¿no?, por parte de muchas ciudades y de muchísima gente, viniendo a Valencia, enviando alimentos, enviando camiones, enviando ayuda. Pues yo pensé que lo bonito sería que otros músicos de otra parte de España pudieran venir, ¿no?, y aportar su granito de arena. Entonces hicimos una convocatoria por internet, todas las orquestas de España, conservatorios, grandes escuelas, y la verdad es que recibimos muchas inscripciones, pero sí que es verdad que luego el poderlos traer a Valencia, que coincidieran los horarios con sus trabajos, era dificilísimo, muy, muy difícil. Al final lo hemos conseguido, viene gente de diferentes orquestas de aquí de España, viene gente de la Joven Orquesta Nacional de España, de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana. Es decir, hemos hecho una mezcla de músicos que, entre ellos, la mayoría no habrán tocado nunca juntos, es un aliciente también para ellos y para mí. Y luego el coro, por lo que hemos hecho es unir a 3 grandes corales de aquí de la ciudad de Valencia, como es la Coral Catedralicia, el Coro Cantoyano y el coro de la Universidad Politécnica de Valencia, más varios voluntarios de otras corales que se han querido unir, y hemos juntado pues, también una amalgama de cantantes que seguramente entre ellos a lo mejor no han cantado nunca. Y luego 4 solistas también, porque el Requiem de Mozart lleva 4 solistas, 4 cantantes solistas en este caso, y también pues, es gente de aquí de Valencia, de Madrid, de fuera, y la verdad es que estoy emocionado de haber podido juntar a toda esta gente. Contando a bote pronto, sin poderte dar la cifra exacta, podemos estar hablando de unos 130 personas aproximadamente, sin contar con toda la gente que nos está ayudando por detrás a la organización. Pero en músicos, cantantes y solistas, 130 personas aproximadamente. Cuando las palabras no alcanzan, el arte se convierte en el lenguaje de los corazones rotos. La música, como el agua, fluye hacia donde más se la necesita. En esta ocasión, quiso llenar los vacíos que dejó la Dana, no solo en las calles, sino en las almas de quienes perdieron todo. Un acto que nos recuerda que el arte no solo embellece, sino que también reconstruye. La música es algo que une a las personas, une las almas, une los corazones. Nos acompaña en todos los momentos de nuestra existencia, ¿no?, individual, pero también en todos los actos colectivos que los valencianos celebramos mucho, ¿no? Festividades, celebraciones, acontecimientos religiosos, fiestas, entre ellas las fallas. En momentos de dificultad en el que una persona está sola, con graves problemas, la música le puede sanar por dentro, le puede hacer llorar, deshacerse, desahogarse, y eso es la magia que tiene la música. Y las representaciones culturales, el teatro, la música, la pintura, todo nos puede ayudar mucho a nivel personal a encontrar esa motivación espiritual que necesitamos para superar las pérdidas humanas y las pérdidas materiales. Yo creo que la importancia de la música en momentos de dificultad lo que hace es aliviar y ayudar, hace como un acompañamiento emocional. La música lo que tiene es que te saca de dentro lo que en otras ocasiones no lo puedes hacer. Lo podemos comprobar en cualquier momento de nuestras vidas, que una canción,
que una obra sinfónica, que una ópera nos haga por dentro removernos, porque al final lo que está haciendo es que nos está removiendo la conciencia y nos está haciendo que nuestra parte más sensible interior pueda salir afuera gracias a pues, esas cosas tan bonitas y tan raras que son las notas musicales, claro. En casos como este, aportar un poco de alivio, un poco de esperanza, un poco de ternura y un poco de mira, se me ponen los pelos de punta, un poco de amor con la música que llega a donde otras cosas no llegan. Y hay que intentarlo. Podemos acompañar espiritualmente y emocionalmente a todas las personas que ahora mismo están sufriendo mucho. Hacer que anímicamente la gente a través de la música vuelva a recuperarse y volvamos a tener energía, porque lo primero es eso, tener energía para poder continuar hacia adelante y poder recuperar todo. Así que yo creo que la música es un elemento fundamental para reactivar todo. Pues al final te das cuenta que el arte, la ayuda social y todo lo que es la vida de la Iglesia tiene que abarcarlo todo. La Iglesia está en medio del mundo y tiene que dar respuesta a todos los anhelos del mundo. Cualquier pregunta que se haga una persona tiene que encontrar respuesta en la Iglesia. Si es arte, es arte. Si es ayuda y atención, atención. La música me acompañó durante toda la vida apoyando y dando como un medio de catarsis, ¿no? La importancia de la música a mí me parece que es sanar, que todo esto al final te llena el corazón y la música te ayuda a sanar contigo mismo. O sea, mi vida es la música, yo vivo a través de la música. La música es, yo creo que es mi vida, no es ni siquiera mi profesión. Elegir el Requiem de Mozart no fue casualidad. Esta obra tan íntimamente ligada al duelo y a la trascendencia parecía hablar directamente al alma de Valencia. Cada compás, cada coro, invoca el recuerdo, la reflexión y la promesa de que incluso en la muerte hay un eco de vida que perdura. Franz Xavier Mozart era el hijo mayor del compositor y estrenó esta obra en la década de 1820 en la ciudad ucraniana de Lviv. El Requiem de Mozart lo hemos elegido en esta ocasión porque el concierto es un concierto benéfico para recaudar fondos para los damnificados, pero a la vez es un homenaje a las víctimas, a las personas que han fallecido. Es una obra que atrae a mucho público, primero porque es muy conocida y segunda por la emotividad que despierta toda su música desde la primera nota hasta la última. Entonces el Requiem de Mozart es una por no decir la obra más emblemática de Mozart, entre otras cosas porque la compuso en su lecho de muerte. Él estaba muriendo. Él no escribía, no podía escribir. Era su asistente Schussmayer, que además le ayudó después a finalizar la obra. Como es este Requiem de Mozart, para cada uno de las personas es evidentemente muy personal y cada uno lo va a interpretar como lo va a conectar de una manera u otra con esta música y con ellos mismos. Un requiem en música, igual que en una misa, es una misa de difuntos, una misa cantada. Y creíamos que era la obra perfecta para interpretar en un lugar tan emblemático como es la Catedral de Valencia para todos nosotros, para todos los valencianos. Que este Requiem de Mozart se cante en la Catedral de Valencia significa muchísimo, porque la catedral es un espacio litúrgico, celebrativo. Nosotros no vamos a hacer ninguna celebración en este concierto, pero sí que es verdad que a través de la música vamos a intentar que el consuelo llegue a toda la gente, ¿no?
Yo creo que hay cosas que no se pueden expresar ni con palabras, ni por escrito, sino solamente acercándonos hacia el arte, ¿no? La música no solamente tiene una función lúdica y de jolgorio, sino también de recogimiento y de apoyo en estos momentos. El Dies Irae del Requiem de Mozart emocionalmente es una emoción de ira. Y entonces es sacar toda la ira que está en esa está impregnada la ira en la música del Requiem de Mozart. Pero si sacamos la ira, después obtenemos paz. Es una obra maestra, es una obra muy especial, donde la fusión de música-palabra, ¿no? Es una obra religiosa, ayuda a la gente. Cada oportunidad que tenemos de prepararla pues te exige nuevos retos, nuevas lecturas y también de que conoces a más gente, nuevos coros, nuevos solistas, nuevos directores, con los cuales el lenguaje y la obra va creciendo año tras año. La transmisión que Mozart nos quiso hacer con su Requiem es una transmisión emocional, espiritual, y lo que quiero que sienta es mucha paz. La fe es como una lámpara que lo tiene que iluminar, y tiene que iluminar las alegrías, los gozos, los buenos momentos que todos tenemos, y la fe también tiene que iluminar el sufrimiento, las lágrimas, y yo creo que es especialmente en ese momento de dolor cuanta más gracias tenemos que dar los que tenemos fe, ¿no? Porque podemos apoyarnos y encontrar fuerzas donde ya todo lo humano ha fallado. Por eso el don de la fe es un misterio de amor que tenemos que guardar como el gran tesoro que tenemos. Y nos damos cuenta sobre todo cuando vienen las malas noticias, como ahora, como a veces tenemos nuestra vida puesta en cosas materiales que hoy las tienes y mañana no. Es un misterio. Esta lluvia se lleva muchísimas cosas, ha hecho mucho mal, pero estamos invitados a vivirlo con esperanza para retornar, para resurgir. Una noche de música puede parecer efímera frente a una tragedia tan inmensa, pero las notas tienen un eco que va más allá de los auditorios. Este concierto no solo busca sanar a quienes estuvieron presentes, sino inspirar una ola de solidaridad que llegue hasta los rincones más heridos. Una sinfonía que trascienda el tiempo. Estoy tremendamente emocionado, ¿no? Porque han sido muchos días de arduo trabajo, de poder cuadrar todo, que todo todo llegase al éxito, y la verdad es que bueno, pues estoy absolutamente emocionado y con ganas de darlo todo en este bonito concierto. Sobre todo lo que pienso de este concierto es que las personas pueden ayudar y pueden transmitir unos valores a la sociedad en general de estamos todos a una, estamos todos los músicos que hemos venido aquí a una, tanto jóvenes como personas profesionales, tanto los Rat Penat como el director, como todas las personas que han venido aquí a ayudar y el coro también, estamos a una para ayudar a todos los afectados. Cuando vimos que realmente todo el coro, toda la orquesta empastaba perfectamente y veíamos que todo iba a funcionar, que todo fluía, que la acústica, pese a que es un poquito difícil, también nos ayudó, el ambiente nos ayudó, y ayer en el ensayo hubieron momentos mágicos, y eso nos da pie de que el concierto va a ser un éxito absoluto. No hace falta saber cocinar para que te guste un plato. Pues yo siempre digo al público que no hace falta que entiendan sobre lo que van a escuchar, sino que sientan. Y dejen de lado todas las conjeturas de si es más rápido, si es más lento, sino que dejen fluir la música. Pues nos reunimos hoy todos, hay un ambiente maravilloso con todos los cantantes, músicos profesionales, con Vicente dirigiendo. Hay muchas ganas de hacerlo muy bien, de poner su granito de arena, y me lo imagino y creo que va a salir un concierto precioso. Que todo el mundo tenga la capacidad y la posibilidad de reflexionar, de conectar con ellos mismos, de reconfortarse, de recargar pilas, de reanimarse y de tener un recuerdo para todas las personas que a lo mejor ya no están entre nosotros. Para quienes han sufrido las pérdidas más profundas, esta música es para ustedes. No pretende llenar el vacío, sino acompañarlos en él.
Un recordatorio de que incluso en la oscuridad no están solos, que Valencia, en toda su diversidad, se une en un solo acorde de solidaridad y esperanza. Antes que nada, decirles que lo siento mucho, que estamos con ellos, que vamos a intentar seguir ayudando desde el sitio donde estamos. Pues yo simplemente a las personas que han sufrido esto les daría las gracias por su testimonio, en el sentido de que les ha ocurrido a ellos. Pero si en vez de haber llovido ahí, hubiera llovido en otro sitio, me hubiera ocurrido a mí. Y a mí me hubiera gustado que me hubieran ayudado, ¿no? Yo creo que ha sido un momento de mucho sufrimiento, pero también ha provocado mucho cariño, mucha solidaridad, mucha atención. Y si yo hubiera estado allí, me hubiera gustado que alguien me hubiera cogido de la mano. Por eso cada uno en estos momentos tiene que preguntarse, ¿qué puedo hacer yo, no? Ha sido también una oleada de caridad, de voluntariado, de servicio, altruista, ¿no? Porque este mundo en el que estamos, por desgracia, todo tiene un precio y hacen falta gestos gratuitos. Lo que creo que es importante es que ellos sepan que nosotros estamos aquí, que sus amigos, que su familia, que todos estamos aquí para poder hacer lo que podamos, que el pueblo incluso se ha volcado absolutamente en hacer todo lo que puede y que seguimos ahí, que seguiremos ahí y estaremos en la batalla hasta que todo esto esté lo más solucionado posible. Y no vamos a olvidarles para nada, sino que seguiremos estando ahí para lo que haga falta. Estamos a una para ayudar a todos los afectados y estamos a una para transmitir valores hacia la ciudadanía de que todo va a ir bien. Es difícil poder ponernos en vuestra piel, pero yo pienso que todo lo que hagamos, si ponemos nuestro granito de arena, me gustaría que os pudierais sentir esperanzados. A través de este Requiem queremos transmitir un mensaje, primero de consuelo, como te decía antes, porque hay cosas que no se pueden consolar con palabras, sino simplemente con nuestra presencia, con nuestro cariño y con este canto que es una oración. El Requiem que compuso Mozart es una pieza litúrgica, es una manera de expresar con la música pues esa alabanza a Dios para que nos consuele. Y segundo, una palabra también de esperanza. Es verdad que lo hemos pasado muy mal, es verdad que ha habido mucho sufrimiento, pero el lamento constante no construye. Una vez que ya ha pasado esta máxima gravedad, ahora hay que reconstruir. Y se reconstruye desde la esperanza, desde el optimismo, desde la ayuda, desde la colaboración, animándonos unos a otros, con palabras también de consuelo y de cercanía, ¿no? Porque la queja constante, eso sí que no construye. Que sabemos que lo han pasado muy mal, sabemos que han sufrido mucho, les queda mucho por sufrir, pero siempre hay un motivo para volver a renacer, a reconstruir y a tirar adelante. Que tengan muchísima fuerza para tirar adelante. Y bueno, que estamos ahí con vosotros, que estamos apoyando y que no os vamos a dejar. Mucha esperanza, mucha paciencia, mucha alegría y mucha música. No se me ocurre otra cosa. Hay daños irreparables, pero yo creo que poder mitigar un poco el dolor y el descanso y el renacer de todas estas personas puede ser costoso, pero insisto, vale la pena y hay que resurgir. Per a tornar-li a un poble l'esperança quan l'aigua li empalustra ruïna i mort. Per fer que reviscole alçant la cara, al vore que s'esgarra i que es desagna, s'unim com un fornuc i en un sol cor. Un cor que glatirà per tu, València, en hores que s'acosten a l'ocàs. Ja siga deportant por i tristea, ja siga donant llum a la tenebra, ja siga per bregar en runa i fang. Un cor que nos palpita entre esgolaes, però que indica estar en vida ple, que en fúria nos rugir sense paraules de totes ixes boires i fantasmes que avui van passejant per la pell. Que mostro en els teus ulls, tintalls de terra, com brollen fils d'angoixa i de pesar, i on te busquem pessics d'il·lusió tendre, que es brinça de promesa en mel coberta per a trobar de nou la claritat. Un cor on tots serem un únic arpegi que des de lo confús s'eleva el sol. Serem un grup de pètals tan quimèrics que no se sap si són lletjos o esplèndids, només
que guarden vida en una flor. Volar en joventut sense mesura per a besar-te l'ànim i l'orgull. Que tornes a enxissar-nos baix ta lluna, a contagiar lo alegre que es conjura com un raig de promesa ple de llum. Recórrer en els dits bromera llones, en una mar que vol un nou alè. Desfer ixe bressol de núvols i ombres, al buit de les pregàries silencioses que creixen sense jutge i sense temps. Plorar-te entre les aigües enfangaes serà la fi només que un cru remor. L'espenta d'unes mans que es fan germanes nos han dut l'energia i el coratge que evoquen que ton nom vol dir valor. De tots llocs, milers d'ungles baten terra deixant els malensomis sens futur. Unint-nos baix la ràbia d'una alerta que ens dona briu, valor i la veu ferma per a cridar València, tot per tu.